Hola, profe. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos mientras se agregan los demás compañeros. A las 10:05 partimos ya. ¿Cómo le fue con la lluvia? ¿Todo bien? Qué bueno. Al parecer sí, entonces. Sí, harta lluvia por acá. Harta lluvia, ¿cierto? El aroma de un nuevo comienzo. No sé. La suave brisa de la lavanda entrega. ¿Cómo han estado, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Su familia? ¿Ustedes cómo han estado? Si alguien lo puede escribir en el chat o puede sacar su micrófono, el silencio de su micrófono y contarme ya. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Tan comunicativo hoy día, ¿eh? Bien, ¿Qué les pasó? profesor. Ah, qué bueno. Hoy están recién despertando algunos. Hola, profe. Hola. Yo soy una de esas alumnas que vienen recién despertando. Me levanté por el WhatsApp. Chuta. Por eso nadie tiene la cámara, deben estar todos acostados. No creo, profe, porque después se acaba el día. Ah, Hola, profe, hola. ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. El Álvaro sí tiene conectada la cámara. Sí, el Álvaro que está. El único que despertó, el resto está durmiendo todavía, parece. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, con sueño. Ya, chiquillos, ahí David. Sí, yo, David, todo bien acá también. Con frío y me costó un poco dormir porque se sentía harto la lluvia. Ya, chiquillos, el día de hoy vamos entonces a comenzar nuestra clase, que sería un apoyo de la última guía que estaba en la página, ¿cierto?, de nuestro colegio. El tema principal de esta guía, ¿cierto?, era el porcentaje. El porcentaje ustedes vieron algo un poquito el año pasado, ¿cierto? Con la profesora Pamela y yo con los otros compañeros lo vi, bueno, con la profesora Pamela y con Agustín Agustín lo vio conmigo. Tenemos entonces el porcentaje. Voy a ir a compartirle entonces lo que les preparé del porcentaje. Vamos a ir viendo una representación del porcentaje. ¿Y qué es el porcentaje?
En nuestra vida cotidiana, chiquillos, ¿dónde podemos utilizar el porcentaje o ustedes lo han utilizado en algún momento? El dividir por Pero me 100. parece que lo vimos el año pasado. Sí, lo vieron ustedes un poquito el ¿Cuándo? año pasado. Ahora lo vamos a ver, pero Yo no estuve. un poquito más difícil. Recuerden, en matemáticas se van repitiendo los contenidos, pero con un poquito más de dificultad. Ya tenemos entonces, voy a compartirlo ahora inmediatamente. Lo de... ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Profe, Sí, vamos a profe. ver, vamos a resolver también los ejercicios del libro. Sí, vamos a ir viendo de todo un poquito. Ay, Bueno, algunos que yo les tengo acá, pero en realidad es lo mismo que del apoyo del libro, ¿ya? Yo lo saqué de otro libro, pero el procedimiento me sirve para poder resolver los ejercicios en sí de porcentaje. Y ahí estamos aceptando a los compañeros. Ya. Entonces, chiquillos, tenemos lo del porcentaje. El repaso entonces de la guía 7. Vamos a ir con... ya. Vamos entonces primero con una definición. Una definición matemática del porcentaje, que obviamente no es necesario que ustedes se la sepan de memoria, pero sí tener al menos alguna idea de qué es el porcentaje. Acá tenemos entonces que es un indicador de cierto número de partes del entero, ¿cierto? O unidades de ellas de cada 100 de ellas. Es decir, es una razón de consecuente 100. Perdón, 100. ¿Qué es lo que era el consecuente? ¿Se acuerdan? Chiquillos, déjense las caritas, por favor, en el chat. Y estén atentos a la clase. Eso mismo dije. Ya, tenemos entonces que ustedes vieron el año pasado las razones. Las razones, ¿cierto? Que se escribían. Voy a tratar de escribirla acá encima para que se vea. La razón era una relación o una comparación. Y se podía escribir así, por ejemplo, 2 es a 3. ¿Se recuerdan un poquito? Algo así. O también se podía escribir 2 Lo vi en la guía. 2 de 3, sí, aparece bastante en la guía. Y donde el número de arriba era el antecedente y el número de abajo era el consecuente. ¿Por qué no? Aquí dice que es una razón con consecuente 10, porque todo, o sea, perdón, consecuente 100, porque va a ser todo en relación, aquí el que va a mandar es el 100, ¿ya? Ahí se simboliza con el signo, ese signo, que es el signo cierto del porcentaje. Se puede expresar con regiones, con fracciones o números decimales. Por ejemplo, acá tenemos el 35%. ¿Qué quiere decir el 35%? El 35% quiere decir que hubo un entero, ¿cierto? Aquí tenemos el entero, que se dividió en 100 partes iguales, ¿ya? Y de las 100 partes iguales, yo pinté solamente, ¿cuántas? ¿Cuántas tendré que haber pintado si estamos hablando del 35%? 35. 35. Entonces de las 100 partes yo pinté 35. ¿Qué quiere decir eso? Una razón. ¿Cuál es la razón? 35 de 100. O 35 es a 100. Y esta fracción, 35 es a 100, yo la puedo simplificar. O sea, la puedo dividir. Recuerde que simplificar es dividir. Y, Entonces, si yo profe, ¿en cuánto tendría que dividir? ¿en Para que cuánto me tendría deje. que dividir el 35 para obtener 7 y el 100 para obtener 20? ¿En cuánto tendría que dividir? ¿En 4 o no?
El 35 del 7. El 35, el 4 cabe en el 35 de forma exacta. No, o sea, 7 por 4. No, pues nada que ver. ¿Qué me ayuda? ¿Por cuánto hay que dividir 35 para... O podemos pensar de otra forma. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 35? ¿O 7 por cuánto es 35, chiquillos? 7 por 5. 7 por 5, ¿cierto? O sea, lo vamos a dividir por 5. Voy a mostrarles yo... les voy a mostrar como fracción. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ya, les voy a mostrar como fracción. Miren. Voy a hacer la representación para que se nos aclare un poquito. Esto... Ahí sí. ¿No se ve la pantalla? ¿Se ve? No, Nada de nada. No sé, no. solamente su pantalla, cosa de YouTube. Ahí. Ahí sí. Sí. Ya, ahí sí. Ya, chiquillo. Entonces voy a checar esto. Ya. Aquí tenemos 35 de 100. Voy a escribirlo acá como una fracción. Ya. 35 de 100. 35 de 100. Y eso, como yo les dije, lo iba a simplificar. Y lo simplificábamos por 5. Vamos a aceptar a los compañeros que se están uniendo. Ya. Vamos a simplificarla por 5 y obtengo la nueva fracción, o la nueva razón también, que sería 7 veinteavos. 7 veinteavos. 7 veinteavos. Y estos 7 veinteavos, esos 7 veinteavos, ¿se ve bien? ¿Sí? Vamos a agrandarla un poquito. Esos 7 veinteavos, yo los puedo también encontrar el valor, ¿cierto? Recuerden que esa línea es una división. Entonces, ¿qué hago yo? Yo divido. Ahí sí. 7 dividido en 20. Preguntas. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 7? ¿Se puede hacer esa división? No, No. No está contenido el 20 en el 7, por lo tanto ponemos ¿O un no 0. podría ser con decimal? Sí, con decimal. Ponemos un 0, agregamos una coma, ¿cierto? Y aquí agregamos un 0. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 70? 3 veces. Tres. No, 30. 3 veces, ¿cierto? Cabe 3 veces. ¿Y cuántos sobran? O 3 por 20 son 60. Y aquí nosotros Sobran hacemos... 10. Sobran 10. Hacemos la sustracción. Hacemos la sustracción y me sobran 10. ¿Cierto? Le agregamos un 0 más. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 100? 5. 5 veces. Y 5 por 20 son 100. Son 100. Y 100 menos 100 son 0. ¿Cierto? 100 menos 100 son 0. Y sería una división exacta. 100 menos 100, 0. Así. ¿Cierto? ¿Se entiende esta división? Sí. Ya, tenemos entonces esa división. Oye, cabros, dejen de rayar, po.
A mí me parece, chiquillos, que lo hace, así que dejen de hacerlo, ¿ya? Si no quieren estar en la clase, me dicen nomás, yo no tengo problema, y lo sacamos de la clase. Ya, tenemos ese resultado. O sea, quiere decir que 7/20 es lo mismo que decir 35 centésimos. Miren, es lo mismo que decir 35 centésimos. O pintar 35 cuadraditos de los 100. Cuando yo pinto 35 cuadraditos de los 100, no pinto el entero completo, porque el entero completo, recuerden que es 1. El entero completo es 1. Si yo al 35 le sumo, ¿cuánto le debo sumar para obtener 1 de resultado? 35 más 60, ¿cuánto será 35 más 60? 95. 95. 95. Le sumé, si le sumo 60, si lo hago acá, miren, voy a hacer acá al ladito una tabla pequeña. Así más o menos. Ay, no me quedo tan... Voy a hacerla acá abajo. Y ahí sí. Vamos a arreglarla para hacerla más pequeña. Ya, tengo 35 centésimos, 35 centésimos. Y le sumo, le sumo 65 centésimos. ¿Cuánto obtengo de resultado? 95. A ver, 5 más 5 son 10, ¿cierto? Reservo 1 acá arriba. 3 más 6 son 9, 9 más 1 son 10. 10, ¿cierto? O sea, me quedaría ahí así. Pero yo leo el número 1,00. ¿Se lee así los números o no? No. 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 Cuando hay ceros después de la coma y no viene ningún número por acá, en realidad se considera solamente la parte entera, o sea, 1. ¿Ya? Ahí sería el entero. O acá sería el rectángulo pintado completamente. ¿Ya? Tenemos entonces eso en relación al porcentaje. Por eso que miren, acá estaba y dice 35 centésimos. Aquí está la misma división que yo hice. La podría haber hecho así, o la simplifiqué y la podría haber hecho así también, que en realidad es absolutamente lo mismo. Vamos a ir entonces con ejemplo de porcentaje. Tenemos acá el 25% de algo, y el 25% de algo sería lo mismo que decir un cuarto de algo, ¿cierto? ¿Por qué será lo mismo? 25%, ¿por qué será lo mismo a un cuarto, chiquillos? Un cuarto del entero. Porque es un cuarto del entero, ¿cierto? O sea, 25 más 25 más 25 más 25 son... ¿Cuántos son? Un entero. Son 100, que 100 recordemos que va a ser el entero. Y si también observamos, 25 va a ser 25 centésimos, porque 25 cuadraditos pintamos de los 100. Y si yo sumo 0,25 o 25 centésimos más 25 centésimos más 25 centésimos más 25 centésimos, 4 veces me va a dar 100. Miren, se los voy a mostrar acá. Vamos a sumar 25, que en realidad es lo mismo, 4 veces. Si yo sumo 5 más 5 más 5 más 5 son... ¿Cuántos son? 15. 20. 20, ¿cierto? Reservo 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 son 6. 8. ¿Y la reserva de la de acá? 10.
10, ¿cierto? O sea, un 0 y un 1 acá. Y obtengo un entero. 0,25 más 0,25 más 0,25 me va a dar el entero. O sea, lo mismo que estaba acá. Y como fracción es un cuarto. ¿Por qué? Porque si yo divido un cuarto, miren, vamos a hacer la división de un cuarto. Si yo divido un cuarto, 1 dividido en 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 1? ¿No se puede? No se puede. No se puede. Tiene que ser decimal. Le ponemos un 0 porque no cabe, ¿cierto? No está contenido. Le ponemos una coma y le agregamos un 0 acá. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? 3 veces. 2. 2 veces. ¿Y cuánto me Ah, sobran? 2. Me sobran 2. 2 por 4 son 8. Yo lo voy a hacer así con la sustracción, ya. Si usted no lo hace con la sustracción, no importa. Algunos hacen la sustracción mental, ¿cierto? 10 menos 8 son 2. Y le agrego un 0 más para seguir dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5. 5. Por eso que sería 0,25. La forma correcta de decir esto es 25 centésimos. O, si yo digo 25 centésimos, chiquillos, como fracción sería 25 de 100, ¿cierto? O sea, sería lo siguiente. Sería 25 de 100. 25 centésimos. En realidad, esto de acá es lo mismo que lo de ahí, ¿cierto? Nosotros decimos 0,25, pero quizás deberíamos cambiar la forma de decir 0,25 y decir 25 centésimos. ¿Por qué? Porque hay dos espacios después de la coma, por eso es el 100, ¿ya? Y si yo digo 25 centésimos, inmediatamente en mi mente se va a imaginar esto y se va a imaginar lo otro. Ya, tenemos Profe, un pero décimo. Dígame, ¿cómo pasamos una fracción a porcentaje? ¿cómo pasamos una fracción a porcentaje? En este caso tendríamos que ver, por ejemplo, un cuarto. ¿Cómo lo pasé yo a porcentaje? Puedo hacer la división. La división que nosotros hicimos acá de un cuarto. Aquí dividí un cuarto, ¿cierto? 1 dividido en 4. Y ahí lo pasé a porcentaje. O sea, sería 25 de 100. ¿Y 25 de 100 qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que pinté 25 partes de las 100, que era el 100%. Pero si eso yo lo dejo como porcentaje, ¿usted me lo va a tomar bueno? Pero es que, porque eso es una fracción, no es un porcentaje. 25 de 100 también se podría hacer como un porcentaje. O 0,25 también podría ser como porcentaje. Entonces, acá vamos con el 10%. El 10%, ¿qué quiere decir? Que voy a pintar 10 cuadraditos de los 100, que es el entero. Si pinto 10 cuadraditos de los 100, yo digo que es un décimo, o también puedo decir que son 10 centésimos. 10 cuadraditos de los 100. Miren, 10 cuadraditos de los 100. Si yo tengo 10 cuadraditos de los 100, los voy a mostrar acá. Si yo tengo, voy a agregar acá la fracción. Si yo tengo 10 cuadraditos de los 100, puedo simplificar esa división, o sea, fracción, perdón. ¿Qué número divide el 10 y el 100 al mismo tiempo? 5. Ya hay más grande que el 5, ¿cuál puede ser? 10. 10, ¿cierto? Si lo divido, Sí, profe, el 10. ¿qué fracción nueva obtengo? ¿Qué fracción nueva obtengo, chiquillos? Un décimo. Un décimo. 1 de
Perdón, sí, 1 de 10. Miren, si yo tengo 10 de 100, 10 elementos de un entero que tenía 100 partes, lo mismo que si yo tenga un elemento de un entero de 10 partes. O sea, son fracciones. ¿Cómo se llaman estas fracciones así? Esta de acá con esa de acá, ¿cómo se llaman? ¿Fracciones de qué tipo? No me acuerdo. No se acuerdan. Fracciones equivalentes se llamaban. ¿Por qué? Porque son iguales, representan lo mismo. Podríamos imaginar un chocolate que está dividido en 100 partes y yo me como 10. Es lo mismo que el chocolate que está dividido en 10 partes y yo me como una, ¿cierto? Del mismo tamaño. En realidad me estaría comiendo lo mismo. Tenemos entonces, ¿por qué es un décimo? Y aquí está, un décimo. 1 de 10 o 10 de 100, que es lo mismo. ¿Ya? Y tenemos también por otro lado, tenemos 63 de 100 o 0,63, pero en realidad 0,63 se tendría que decir de forma correcta 63 centésimos. Y aquí no se puede seguir reduciendo porque el 63 es un número primo. Vamos a ir con ejemplos. Cuando yo digo la mitad de la población encuestada prefiere tener un perro como mascota, estamos hablando del 50%, ¿cierto? La mitad. O 0,5. Si yo lo quiero expresar como el número decimal, sería 0,5. ¿Por qué? Porque 0,5 más 0,5, ¿cuánto es 0,5 más 0,5? 0,10. ¿Será 0,10? Es un entero. Es un entero, ¿cierto? Profe, 0,5, y dígame. si, por ejemplo, en la primera, si uno da vuelta a los números, le da igual el 0,5, o sea, primero el 0 después el 5. Claro. Más fácil. Sí, es así. Pero aquí no, quizás eso no se puede aplicar para todo, así que no nos No, pero con sirve. los números que no tienen 0 no le va a funcionar. ¿No? Ah, claro, puede servirnos. Ya, tenemos el 73 de cada 100 encuestados ha sufrido algún accidente en su hogar, o sea, el 73%. Recuerden que el porcentaje siempre se aplica al 100 como entero, o el entero que se dividió en 100 partes. Las 3/5 partes de los estudiantes practican deportes 3 veces por semana. Las 3/5 partes, o sea, el entero se dividió en 5 partes y yo pinté 3 partes. Si el entero se dividió en 3 y yo pinté 5, sería el 60%. Cada parte sería el 20, ¿cierto? 20 más 20 más 20 más 20 más 20 me da el 100%. Si yo pinté 3, sería 20 más 20 más 20. 3 veces el 20. Pedro bebió 3/4 partes del litro de leche, o sea, el 75%. ¿Por qué 3/4 partes? Porque 1/4 parte es el 25. 2/4 partes sería el 50, ¿cierto? 2/4 es lo mismo que un medio. Y 3/4 partes sería el 75%, o sea, todo esto de acá, como una L, así invertida. O podría ser así, ¿cierto? Y la batería del teléfono está sin carga, obviamente el 0%. Tenemos acá ejemplos. Aquí yo tendría que pintar ¿cuántos cuadraditos? 35. 35 de 100. O sea, 35 de 100. Primero como número decimal podría ser 0,35 o como fracción irreductible, se las voy a explicar acá. Como fracción irreductible sería 35, voy a poner mejor la fracción para que no se confunda. 35 de 100. 35, ya nos está quedando poquito tiempo. 35 de 100. ¿Qué número divide al 100, al 35 y al 100 al mismo tiempo? El 5. El 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 35? ¿Y cuántas veces cabe el 5 en el 100?
7 en el 35. Sí, Y en el 100, serían 20. 20. O sea, 7 veinteavos. Y si yo había hecho esta división acá, ¿cierto? 7 veinteavos. Aquí estaba. 7 veinteavos es lo mismo que decir 35 centésimos o 0,35. Pero tratemos de acostumbrarnos a no decir 0,35, sino a 35 centésimos. ¿Por qué? Porque hay dos números después de la coma. ¿Ya? Tenemos 75%. ¿Cómo lo podemos expresar como fracción? Si yo pinto toda esta parte, ¿cómo puedo decir qué fracción es? 75. 75 De 100. De 100, ¿ya? ¿Y yo puedo simplificar 75 de 100? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me queda dividirlo en simplificarlo? Se podría simplificar por 5. Ya, por 5. ¿Y cómo me queda? 75 de 100. 75 de 100. Voy a escribirlo acá. 75 de 100. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 75? Si lo simplifico por 25, ¿cuánto obtengo? ¿Más grande? ¿Cuántas veces cabe el 25 en el 75? ¿17 veces? El 20, 14 veces. el 25 en el 75. 3 veces. 3 veces. Y el 25 en el 100. 4 veces. 4 veces. O sea, 3 cuartos. Si yo digo el 75%, es lo mismo que decir 3 cuartos, ¿cierto? Es casi completo, pero me falta una parte, o sea, un cuarto más. Y 91 sería 91 de 100. ¿Ya? Vamos a ir entonces con, bueno, la capacidad del disco duro tiene su quinta parte. Vamos a ir directamente a cómo calcular el porcentaje, que es lo que nos piden en la guía. Chiquillos, para calcular el porcentaje, lo que debemos hacer es lo siguiente. Voy a hacerlo acá. Para calcular el porcentaje hacemos lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? Una tabla. Una tabla. Y luego de hacer la tabla, vamos a agregarle una abajo. Ya. Hacemos una tabla y ordenamos los datos. Por ejemplo, ¿qué me puede dar alguna situación donde necesitemos calcular el porcentaje? O si tienen la guía ya a mano, ¿qué situación podríamos calcular el porcentaje? Vamos a, 40 igual. ya, vamos a escribir en un lado la cantidad, y en el otro el porcentaje. Cantidad y el porcentaje. Chiquillos, cuando nosotros calculamos el porcentaje podemos hacer esto, que nos resulta un poquito más fácil. Por ejemplo, si yo digo que... si yo digo cantidad. Si yo digo que tengo 40 objetos y ese va a ser el 100%. 40 objetos va a ser el 100%. Yo quiero saber cuánto será el porcentaje de 10 objetos. Para calcular esto, chiquillos, lo que debemos hacer es multiplicar cruzado, ¿ya? Y dividirlo por el 40. O sea, multiplico 10 por 100 y lo divido por 40. O sea, me quedaría lo siguiente. 10 por 100 dividido en 40. ¿Cuánto es 10 por 100? ¿Cuánto es 10 por 100? 400. 410 por 100. 10 por 100 dividido en 40. 10 por 100 son... ¿Cuánto es 10 por 100? 1400. 1000, ¿cierto? 10%. Ah,
10% son 1000. Son 1000. Y 1000 dividido en 40, ¿cuánto será? ¿Cuánto será 1000 dividido en 40? 25. 25. 35. 35. 1000 dividido en 40 son 25. O sea, 25. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 10, imaginemos que tengo 40, ¿qué podríamos decir? 40 objetos, podríamos decir 40 dulces, y yo regalé 10 dulces, quiere decir que regalé el 25% de los dulces. Se hace esta tabla, yo multiplico cruzado y divido por el número que quedó solito, ¿ya? ¿Por qué? Miren, porque si yo tengo 10, 10 más 10 son 20, o sea, el 25% más el 25% va a ser 50, ¿cierto? Y más 10 más serían 30. ¿Se dan cuenta que cumple la lógica? Y el 30 sería el 75%. Vamos a ir con otra situación. Voy a pegar esta misma tabla. Por ejemplo, en la guía había una que eran... que era, a ver cómo lo podemos hacer. Y hagámoslo de 50. 50 personas les gustaban las redes sociales, que creo que algo así era el problema, ¿cierto? 50 personas les gustaban las redes sociales y solamente 5 utilizaban TikTok. ¿Ya? ¿Cuánto es el porcentaje de las personas que les gusta o que utilizan TikTok? ¿Qué debemos hacer? 5. Multiplicamos. Vamos a ver. Multiplicamos el 100 por el 5 y lo dividimos por 50. Voy a hacerlo. 10. Ya lo voy a escribir acá abajo. Voy a multiplicar entonces el 100 por el 5 y lo divido por 50. O sea, 100 por 5 dividido en 50. 100 por 5 dividido en 50. ¿Cuánto es 100 por 5? 500. 500. Y 500 dividido en 50. 10. O sea, el 10%. Chiquillos, nos estaría quedando menos de un minuto. ¿Se entiende un poco el porcentaje? Lo único que es, chiquillos, la clave del porcentaje es hacer una tabla, ordenar los datos, poner en una parte la cantidad y poner en la otra el porcentaje. ¿Cuántas personas o cuántos objetos son el 100%? ¿Cuánto me están pidiendo que es el porcentaje? ¿Y qué hago yo? Multiplico cruzado y divido por el número que está en la otra esquina. Y así voy a encontrar el que está acá. ¿Ya? O el número Buena, ya desconocido. caché. ¿Otra clase? ¿Qué? No creo que ¿Se alcance corta o volver a porque la clase? voy a... Ya, estemos unos minutos para ir explicándole algunos ejercicios en la guía. Lo voy a cortar yo, chiquillos, así que ustedes entren rápidamente para ir explicándole unos ejercicios de la guía. ¿Ya? Ya, profe. Ya, voy a cortar la reunión.